Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Casarrubias, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y les hablaré de dos temas que son procesos de conformado tradicional por arranque de viruta y procesos de conformado sin arranque de viruta. Bien, les hablaré sobre el proceso de conformado tradicional por arranque de viruta. El mecanizado por arranque de viruta es un proceso de mecanizado que consiste en separar material de una pieza fabricada previamente, normalmente por fundición, forja, laminación o pulvimetalurgia. El nombre de esta técnica se debe a que el material es arrancado o cortado con una herramienta, dando lugar a un desperdicio o viruta. La herramienta consta generalmente de uno o varios filos o cuchillos que separan la viruta de la pieza en cada pasada. Las virutas se diferencian entre sí dependiendo de la herramienta con que se esté mecanizando. En el mecanizado por arranque de viruta se dan tres tipos de procesos. Desbaste es la eliminación de mucho material con poca precisión. Es un proceso intermedio que se utiliza para acercarse a las dimensiones finales de la pieza en un corto periodo de tiempo. Requieren alta velocidad de avance y de corte. Acabado: eliminación de poco material con mucha precisión. Proceso final: su objetivo es el dar el acabado superficial que se requiera a las distintas superficies de la pieza. Se utiliza pensando en tener una superficie con poca rugosidad. Velocidad de avance baja y velocidades de corte altas. Rectificado o superacabado: se utiliza para un buen acabado superficial y medidas muy precisas. Las velocidades tanto de corte como de avance son muy altas, dependiendo partículas por abrasión. En el proceso de fabricación de piezas por arranque de viruta se pueden conseguir exactitudes del orden de micras, proporcionando además con unos acabados superficiales excelentes. El proceso de arranque de viruta se realiza mediante la penetración de una herramienta de corte, realizando un movimiento relativo entre la pieza que se desea mecanizar y la herramienta. El material de la herramienta de corte debe ser de mayor dureza que la pieza a tratar, puesto que la dureza de material define su oposición a ser rayado. Hay diferentes tipos de mecanizado por arranque de viruta. En el mecanizado por arranque de viruta se eliminan trozos de material mediante herramientas con filos perfectamente definidos. Los tipos más habituales son serrano, limado, taladrado, roscado, torneado, fresado, brochado y mortajado. Ahora les hablaré sobre procesos de conformado tradicional sin arranque de viruta.
El mecanizado sin arranque de viruta es aquel proceso de fabricación de piezas listas para su uso en la industria a partir de piezas semi elaboradas que no implica extracción de material. De hecho, aunque es habitual referirse a él como mecanizado, en realidad es más correcto hablar de fabricación o conformación sin arranque de viruta, ya que el mecanizado implica una eliminación de material, sea por arranque de viruta o por abrasión. Estos procesos se fundamentan en la deformación plástica del material, aplicando presión y calor, ya sea mediante golpes, rodillos o a través de un troquel en frío o caliente. Como resultado, no solo se obtienen la forma y las dimensiones deseadas, sino también una mejora de las propiedades como tenacidad y dureza para su mejor desempeño. La existencia del conformado sin arranque de viruta se remonta a todavía más atrás que el mecanizado por arranque de viruta, ya que un proceso como la forja en su versión tradicional es uno de los procesos metalúrgicos más antiguos que existen. Fue con el perfeccionamiento de los sistemas de fabricación que surgió una necesidad de precisión mayor y con los sistemas de arranques de viruta, cuyos exponentes más antiguos son el taladrado, el fresado y el torneado. También podemos encontrar tipos de conformado sin arranque de viruta. El mecanizado sin arranque de viruta puede clasificarse en varios tipos según el tipo de máquina herramienta utilizada y el tipo de operación y movimiento que lleva a cabo. Forjado consiste en la deformación plástica de un material como resultado de la aplicación de fuerzas de compresión localizadas, en este caso golpes, con herramientas como un martillo. Laminado. Se trata de la deformación plástica de un material introduciéndolo entre uno o más pares de rodillos que giran en un sentido opuesto para reducir su espesor y hacerlo más uniforme. El laminado puede llevarse a cabo tanto frío como en caliente. Extrusión es un proceso de deformación plástica de un material haciéndolo fluir a través de un troquel que tiene una sección transversal definida y fija, adquiriendo la geometría deseada, logrando piezas finales de formas muy complejas con un acabado superficial excelente. El arranque sin viruta tiene ventajas e inconvenientes de los procesos sin arranque de viruta. Por ejemplo, más ecológicos al no generar desperdicio de material, más económicos al aprovechar todo el material, menos complejos y por lo tanto a menudo más productivos. Suelen requerir menos tiempo en sus procesos, menor limitación en el tamaño de piezas en bruto que permiten manejar. También tienen desventajas, por ejemplo, menos precisión en forma y tamaño de las piezas finales.
menos versátiles en sus operaciones de conformado, ya que la relación entre el área superficial y el volumen de trabajo es relativamente pequeña. Requiere normalmente procesos adicionales, como ocurre en otros tipos de mecanizado. Estos dos temas de arranque por viruta y sin el arranque de viruta son dos procesos muy útiles en la industria. Ya esto dependerá de la pieza que se desee lograr y utilizar, ya que como lo explicamos en el arranque de viruta, esto elimina todo aquello desperdicio que no se utilice dentro de la pieza, y en cambio en arranque sin viruta aún quedan aún queda desperdicio en la pieza que se haya formado, y ya esto dependerá de, de la industria, de cada empresa que se dedica a fabricarlas, ya que por un lado se puede utilizar con mayor precisión sin tanto problema, a diferencia de sin arranque de bruta, que aún quedan residuos en la pieza